Muchas bendiciones, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Soy Kevin Valverde, como siempre, un placer tenerles. Acá vamos de inmediato a los titulares. Falleció el Dr. James Dobson, evangelista y fundador de Enfoque a la Familia. Bolivia se encamina a una segunda ronda electoral, pero cristianos y conservadores están optimistas ante la salida de la izquierda del poder. Además, según algunos analistas, minorías religiosas como cristianos y judíos podrían estar en riesgo de ser extintos en Oriente Medio. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. Iniciamos con una noticia que sin duda ha afectado al mundo cristiano. El Dr. James Dobson, una de las figuras más influyentes del cristianismo en Estados Unidos, falleció a los 89 años. Psicólogo, autor de bestsellers y fundador del programa Enfoque a la Familia, dedicó su vida a defender el matrimonio tradicional y a capacitar a padres para formar hogares sólidos. Dobson asesoró a 5 presidentes y fundó el Consejo de Investigación Familiar, y sus enseñanzas impactaron a millones de oyentes en más de 150 países. Su ministerio llegó a 220 millones de personas alrededor del mundo. En vida alertó sobre los peligros de socavar a la familia y afirmaba que el futuro de la cultura dependía de ella. Aún en sus últimos años continuó transmitiendo su mensaje desde Colorado Springs, recordando que el legado más importante es enseñar a los hijos a amar a Cristo. La Iglesia ve con esperanza el resultado electoral en Bolivia del pasado fin de semana. El país ahora se prepara para una segunda ronda que será el próximo 19 de octubre. El pasado domingo 17 de agosto, Bolivia hizo historia en las urnas. Tras 20 años de gobierno, la izquierda fue sacada del poder y 2 candidatos de centro y derecha se disputarán la presidencia en una segunda ronda electoral. Lo ocurrido fue celebrado en todo el mundo. Las redes sociales fueron testigos del festejo de los bolivianos. La Iglesia también se refirió al respecto y marcó el resultado electoral como una señal de esperanza. Acogemos con esperanza los resultados electorales que abren un nuevo capítulo en la historia política del país. Consideramos que esta jornada ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan cambios significativos para Bolivia. ¿Quiénes son los 2 candidatos que irán a la segunda ronda? Uno de ellos es Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano. Fue quien obtuvo más votos, más de 1,5 millones. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y actualmente es senador por el departamento de Tarija desde el 2020. En esta campaña se presentó como una alternativa de cambio frente a las figuras tradicionales con una ideología de centro. Así reaccionó a los resultados de la primera ronda. Tengo que agradecer en lo personal a Dios. A Dios, porque cuando estuvimos en el alto y gritábamos, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido no es vencido si Dios está con ese pueblo y ese pueblo entiende su destino. Por eso, si Dios nos está orientando, si Dios nos está encaminando, que es la unidad en pueblo, que es una visión diferente, no con odio, sino con las manos extendidas para trabajar entre bolivianos. Si Dios nos está pidiendo amarnos, cuidar nuestro medio ambiente, si Dios nos está pidiendo que cuidemos a nuestra Bolivia, hagámosle caso a Dios, porque nos está diciendo por dónde ir, por dónde ir. El otro candidato es Jorge Tuto Quiroga, de 65 años. Fue presidente entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Hugo Banzer. Durante su mandato, luchó por reducir la producción ilegal de la hoja de coca y es conocido por ser un líder conservador. La democracia es más fuerte que las amenazas y bravuconadas de los que han tenido tiempo. Su ciclo terminó, su tiempo concluyó, Bolivia va a dar vuelta a la página. Se va a terminar eso, división, enfrentamiento, polarización, amenazas, 20 años de eso. La gente ya se cansó, Bolivia no aguanta más eso
Bolivia quiere reconciliación, unidad, un futuro compartido con esperanza. Fuerza, fe y esperanza a seguir votando. Las amenazas no tienen cabida ni asidero. Bolivia va a cambiar y vamos a salir adelante. Quien llegue a la presidencia tendrá que hacerle frente a la peor crisis económica que ha afectado a ese país en años. Un pastor de Maryland se reunió con su familia después de pasar casi un mes detenido por inmigración en Luisiana. Se trata de Daniel Fuentes Espinal, de 54 años, quien llegó a Estados Unidos hace 25 años desde Honduras. Agentes del ICE lo arrestaron el 21 de julio cuando se dirigía a su trabajo en construcción. Su hija Clarisa viajó hasta Luisiana para traerlo de vuelta a casa. La familia dijo que vivieron una pesadilla, pero agradecieron el apoyo y las oraciones de la comunidad. El pastor, quien dirige la iglesia Jesús Te Ama en Easton, aseguró que Dios usó este tiempo para alcanzar a muchas almas. Desde la cárcel, predicó el evangelio y varios detenidos se convirtieron a Cristo. El caso de Fuentes Espinal refleja una tendencia creciente, el arresto y la deportación de líderes religiosos hispanos en distintos estados. Su iglesia y sus vecinos ahora piden que las autoridades le permitan regularizar su estatus legal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que está considerando degradar la marihuana de una droga de la lista 1, la más peligrosa, junto con la heroína y el LSD, a una droga de la lista 3. El cambio podría abrir un mayor acceso a la droga. La reportera médica de CBN, Lori Johnson, explica lo que está en juego. Reducir la marihuana de una droga de categoría 1 a una de categoría 3 significa que las tiendas de cannabis disfrutarán de una carga fiscal reducida y mayor acceso a servicios bancarios. También ampliaría las oportunidades de investigación sobre el potencial terapéutico de la marihuana. El presidente dijo a los periodistas que es importante tomar la decisión correcta porque la marihuana es un tema complicado. He escuchado grandes cosas relacionadas con lo médico y he escuchado cosas malas sobre casi todo lo demás, excepto lo médico. Sabes, para el dolor y varias cosas, he escuchado cosas bastante buenas, pero para otras he escuchado cosas bastante malas. El año pasado, en Truth Social, el presidente pareció apoyar la reclasificación al publicar que su administración se enfocará en la investigación para desbloquear los usos médicos de la marihuana como droga de categoría 3 y respalda la banca segura para las compañías autorizadas por los estados y el derecho de los Estados Unidos a aprobar leyes sobre la marihuana. La marihuana es legal en 40 estados para uso médico y es legal para uso recreativo en 24 estados. Esa facilidad de acceso, junto con el alto contenido de THC, que hace que la marihuana actual sea más potente, ha llevado a un fuerte aumento en las intoxicaciones por cannabis, más de 22,000 el año pasado frente a 930 en 2009. Con frecuencia, los niños pequeños están entre esos casos. He atendido a numerosos niños a lo largo de los años que desafortunadamente se han encontrado con la marihuana de padres, amigos o familiares, o con gomitas de THC y otros dulces, porque vienen en empaques bonitos, son coloridos y muchas veces parecen dulces. Las sobredosis pueden provocar síntomas graves como palpitaciones cardíacas y agitación que a menudo llevan a hospitalización. Pueden presentar alucinaciones, ver o escuchar cosas que no están ahí. Lo que puede imaginar puede ser aterrador. Otras personas pueden tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y cosas de esa naturaleza. No solo son las consecuencias para la salud las que generan preocupación. Algunos advierten sobre los peligros espirituales de la marihuana. Creo que los cristianos deberían de atender lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, que debemos de estar sobrios y estar alertas. Pienso que si eres alguien que cree en la Biblia, deberías mirar versículos como ese y ver que obviamente drogarse, ya sea con marihuana o con cualquier otra droga, no es una buena idea. El grupo Smart Approaches to Marijuana quiere que la administración Trump mantenga la droga como una sustancia de categoría 1. Están invitando a quienes compartan su preocupación a entrar en noschedule3.com para firmar la petición. Luego, cuando terminen con eso, pueden irse a nuestro sitio web learnaboutsam.org. Ahí tenemos los pasos que puedes seguir para escribir a la Casa Blanca. Y finalmente, puedes entrar a las redes sociales. Entra a X, etiquetar al presidente, a la vicepresidenta y hacerles saber que no quieren que reprogramen la marihuana. El presidente Trump dice que tomará una decisión sobre la reclasificación en las próximas semanas. Lori Johnson, CBN News.
Al regresar le contaremos sobre comunidades religiosas en peligro de extinción debido a la persecución. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Josabeth Carchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. En todo Oriente Medio, las minorías religiosas son blanco de limpieza étnica. Judíos, cristianos, yazidíes y otros están amenazados con la extinción. Gary Lane nos presenta un vistazo a su creciente persecución y posible aniquilación. En diciembre del 2010, los tunecinos encendieron una chispa que dio lugar a la llamada Primavera Árabe, alimentando la esperanza de que la libertad y la democracia se extendería rápidamente por todo Oriente Medio. Esas esperanzas, sin embargo, se desvanecieron cuando el sueño se convirtió en pesadilla. En Egipto, el gobierno de la Hermandad Musulmana condujo a la quema de iglesias y al derramamiento de sangre. Luego surgió el Estado Islámico con atrocidades aún mayores que se extendieron a Irak y Siria. Las religiones minoritarias, ahora consideradas infieles, fueron obligadas a convertirse al Islam, pagar un impuesto llamado jizya o enfrentar la muerte. Muchos cristianos, judíos, yazidis y musulmanes moderados eligieron huir. Hilary Miller, de la Comisión Estadounidense sobre la Libertad Religiosa Internacional, sostiene que hoy, fuera de Israel, los judíos prácticamente han desaparecido de Oriente Medio. En su apogeo, en la década de 1940, la comunidad judía de Egipto alcanzaba los 80,000. Hoy quedan menos de 10 judíos entre Alejandría y El Cairo. Hace 75 años, una comunidad de 50,000 judíos prosperaba en Siria. Hoy no queda ninguno. Miller informa que lo mismo ocurrió en Yemen, hogar de la milicia Houthi. De una comunidad antigua de casi 2,000 años que en su apogeo llegó a 55,000 judíos, hoy queda uno solo en Yemen. Su nombre es Levi Marjavi y ha languidecido en una prisión Houthi desde 2016. Su crimen, intentar llevar un rollo de la Torá de Yemen a Israel. Históricamente había entre 3 y 4 millones de cristianos en Irak y Siria. Hoy, su población ha disminuido a unos 300,000 en cada país. Carmela Boroshan, directora de la Asociación Evangelística SUSEC, cree que aunque el Estado Islámico ya no es una amenaza significativa en el norte de Irak, su mentalidad arcaica del siglo VII aún persiste. CBN News habló con ella en la conferencia de solidaridad copta de este verano. ¿Considera usted un genocidio lo que está ocurriendo? Es una limpieza étnica muy sutil que está muy bien encubierta y gran parte del mundo occidental no la ve porque están protegiendo a los patriarcas. La minoría religiosa yazidi de Irak enfrenta un declive crítico. Las Naciones Unidas informan que el Estado Islámico mató a casi 5,000 yazidis y secuestró al menos 7,000 mujeres y niñas. 10 años después, 3,000 yazidis permanecen en cautiverio. Yamila Nasso, presidenta de la Asociación Yazidi Canadiense, culpa a la comunidad internacional por no hacer lo suficiente para rescatarlas. Se sientan con estas madres, me muestran fotos de sus hijos y me dicen, están en esta casa, en esta comunidad, en esta calle, en esta aldea de Irak, y no podemos hacer nada para traerlos porque no existe voluntad política, ni siquiera de los amigos. En junio, la tragedia golpeó a la comunidad cristiana en Siria cuando yihadistas armados abrieron fuego y detonaron un chaleco suicida en la iglesia San Elías, ubicada en las afueras de Damasco. El ataque ocurrió mientras los cristianos se reunían para adorar. Un total de 24 personas murieron, dejando a la comunidad en duelo y conmocionada. Este incidente plantea una pregunta importante tras la caída del régimen de Assad el año pasado y el nombramiento de Ahmed al-Zahara como presidente.
¿Fue un hecho aislado o la amenaza de la aniquilación para la minoría cristiana en Siria creciendo? ¿El gobierno de Ahmed al-Shara marcará alguna diferencia? Él mismo podría resultar ser un lobo con piel de oveja, pero hasta ahora ha dicho muchas de las cosas correctas. Sin embargo, algunas de las cosas que están ocurriendo realmente no inspiran confianza. Tras la masacre de minorías alawitas y otros en marzo pasado, y a la luz de la muerte de más de 1000 drusos en violencia tribal en el sur de Siria el mes pasado, al-Shara recurrió al presidente turco Erdogan en busca de asistencia militar. Solicitó equipo y entrenamiento militar para ayudar a proteger a las minorías religiosas. Ryan Mauro, de Capital Research Center, es escéptico con los líderes occidentales que hablan como si al-Shara hubiera ganado una elección. Eso se debe a que si celebraran elecciones hoy, dice Mauro, probablemente perdería porque tanto las minorías religiosas como los extremistas musulmanes lo rechazan. Entonces, ¿quién queda? Toda la hermandad musulmana. Quizás esté moviéndose en esa dirección porque han tenido tanto éxito, pero tampoco lo van a aceptar, porque están hablando de normalizar lazos con Israel, e incluso si fuera un engaño, ya ha ido demasiado lejos. Han dado un paso más allá de lo que ellos considerarían aceptable, incluso mediante el engaño. La pregunta sigue siendo quién protegerá a las minorías religiosas en Oriente Medio de la aniquilación. Muchos cristianos recurren a Dios en lugar de a los gobiernos para protegerse de los ataques yihadistas. Además, un representante del Consejo Internacional Sirio, Ashureina Abraham, sugiere que los líderes occidentales deben invertir urgentemente antes de que sea demasiado tarde. No podemos tener conversaciones significativas sobre proteger a los cristianos si no estamos escuchando a voces cristianas genuinas. Si permanecemos en silencio ahora, este patrón de asesinato e injusticia continuará hasta que el último sirio en Siria esté muerto o se haya ido, y cada camino de nuestra patria volverá a fracturarse, y los regímenes seguirán pavimentando sobre nuestros cuerpos recién muertos y ensangrentados. Una comunidad que aún habla el idioma de Jesús y cuya fuerza evangelizadora extendió el cristianismo desde India hasta China, se convertirá en una nota al pie de la historia. Gary Lane, CBN News. El Museo de la Biblia en Washington presentó una nueva exhibición junto con la estrella de la NBA Jonathan Isaac. El jugador del Orlando Magic donó un par de zapatillas Judah One, las primeras en la historia de la liga con un versículo bíblico visible. Estos tenis forman parte de Unitus, la línea de ropa que Isaac creó para unir la fe, moda y deporte. Durante el evento, el basquetbolista recordó que solo lo que se hace por Cristo perdura y afirmó que el éxito de su marca refleja el propósito de Dios en su vida. Isaac se hizo conocido en el 2020 cuando rechazó arrodillarse durante el himno nacional y no usó el uniforme Black Lives Matter. Esa decisión lo llevó a escribir un libro y a fundar Unitus, que hoy lo trae a esta exhibición permanente en el museo. Los visitantes ya pueden ver las zapatillas en la Galería Impacto de la Biblia y conocer cómo la fe de un atleta inspira a otros dentro y fuera de las canchas. Este mes se cumple el 20 aniversario de la desconexión, una mala decisión según el pueblo de Israel. ¿Por qué? Se lo contamos después de la pausa. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Seguimos con más. Este agosto se cumple el 20 aniversario de la desconexión, un momento en el que los líderes israelíes optaron por la retirada de las fuerzas de seguridad de Gaza, junto con 9.000 israelíes y otros 1.000 israelíes del norte de Samaria, todos en comunidades judías establecidas. En 2005, el primer ministro israelí Ariel Sharon desarraigó a 21 comunidades judías de la Franja de Gaza, expulsando a 10.000 israelíes de Samaria y Cisjordania. Conocida como la llamada desconexión, pretendía traer la paz. Desde entonces, Hamas y otros grupos terroristas han lanzado decenas de miles de cohetes, perpetrado numerosos atentados suicidas y excavando numerosos túneles. El asesinato de casi 1.200 israelíes en el ataque transfronterizo
suceso del 7 de octubre se considera la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Eso ha impulsado a muchos israelíes a pedir el regreso a Gaza. La gente no sabe que Gaza es judía. Los judíos han vivido allí, intermitentemente, durante miles de años. Gaza se menciona por primera vez en el Génesis y posteriormente se nombra como parte de la herencia dada a la tribu bíblica de Judá. Avi Abelard, de The Pulse of Israel, dice que incluso a principios del siglo XX habían judíos viviendo en Gaza. Antes del establecimiento de Israel en la década de 1940, había comunidades judías en Gaza. Desafortunadamente, como no querían defender a los judíos, prácticamente los expulsaron. Dijeron, huyan porque nos estaban matando en los pogromos de los árabes musulmanes en la década de 1920 y 1930. Desde la fundación de Israel en 1948 hasta la Guerra de los 6 Días de 1967, Gaza estuvo bajo control egipcio. Tras la victoria israelí, la mayoría de las 21 comunidades judías se establecieron allí en la década de 1970. Estas comunidades comenzaron a prosperar. Durante más de 30 años, la agricultura se convirtió en una industria que generaba $60 millones anuales, produciendo el 15% de las verduras exportadas por Israel. Apodada la señora del apio, Anita Torker cultivó con éxito su comunidad en Etzer Hassam durante décadas. Le contó a Scott Ross de CBN sobre uno de sus primeros encuentros con los árabes allí. Un día lo vemos surgir de la nada como si de entre las dunas saliera un árabe con su kefiyeh y su larga galabia, su larga túnica árabe. Vemos que tienen pan y sal en sus manos, según la tradición musulmana. Brushim Habaim, bienvenidos, nos dijeron. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Los árabes locales estaban felices por su éxito. Estaban contentos con esa bendición porque era trabajo para el pueblo. Les enseñamos la agricultura moderna. Ella dijo que la relación comenzó a romperse cuando el mundo empezó a hablar de paz. Digo que lo escribieron mal. En lugar de escribir B-A-Z, alguien escribió por error P-I-E-C-E y empezaron a destrozarnos a nosotros y a los árabes que vivían en Gaza. Jay Shosham era un residente de 18 años de la comunidad de Gadit en 2005. Sabíamos que en cuanto abandonáramos las granjas de Gush Katif, pagaríamos un precio. Sabíamos que nos costarían en misiles, ataques terroristas y tiroteos. Al final, aquí estamos, cerrando el círculo. Los 9.000 residentes de Gush Katif decidieron no abandonar el lugar voluntariamente. Sentían que se habían establecido en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob con la bendición del gobierno israelí. Hasta el final, creyeron en un milagro. Fue lo más triste que los soldados participaran en la retirada. Nos evacuaron, nos sacaron a la fuerza. Y pensábamos que no sucedería hasta el último día. Estábamos seguros que los jardineros estaban cuidando los jardines. Y hasta el último día, regamos el césped y estábamos seguros que no sucedería. Después de más de 30 años de comunidades prósperas y exitosas, solo hizo falta una semana para acabar con la vida judía en las dunas de arena de Gaza. Pensé que era un terrible error retirarse, porque envía el mensaje equivocado al enemigo de que está retrocediendo bajo presión, que en realidad te está rindiendo porque no quieres, simplemente no quieres pelear. El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Amishai Shikli, sirvió en la FDI en ese momento. Creo que el 7 de octubre es consecuencia directa de la desconexión. Y tengo algo que decir al respecto. Traicionamos la tierra de Israel en 2005 y la tierra no olvidó ni perdonó. Nunca debemos abandonar ni un ápice de nuestra tierra en Judea, Samaria, Jerusalén, etc. 6 meses antes de la desconexión, las encuestas mostraban que casi 2/3 de los israelíes la apoyaban. Mucha gente que apoyó la retirada de las aldeas cercanas a Gaza sintió mucha desconexión. Realmente pensó que esto traería paz. Shikli dice que es una lección difícil de aprender. Una encuesta reciente muestra que el 76% de los israelíes creen que la retirada fue un error. A los ojos de su enemigo, dice, cada judío en Israel es un colono que no pertenece aquí, ya sea en Gush Katif o en Tel Aviv. Lo ven desde una perspectiva religiosa. Lo ven como un territorio musulmán. El presidente Trump afirmó recientemente que Israel cometió un error al retirarse de Gaza. A continuación, se indica que es hora de que Israel regrese. Esa prueba para ver si pueden tener su propio Estado les estalló en la cara a todos. Quieren destruirnos. No pueden vivir allí. Tenemos que regresar, vivir allí y recuperarlo. Es hora de que Gaza vuelva a ser judía.
La guerra en Gaza ha estado en las principales noticias durante casi 2 años, pero hace 20 años los israelíes fueron expulsados de las comunidades prósperas de Gaza y del norte de Samaria, en una medida que se suponía traería la paz, pero el resultado fue el contrario. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales intentaron apaciguar a Hitler. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrece una lección de historia sobre por qué una solución de 2 estados con palestinos es un error mortal. Bueno, hoy Occidente le dice a Israel, denles a los palestinos un pedazo de Israel y harán la paz con ustedes. No lo harán. Durante el último siglo se les ha ofrecido un Estado propio y se han negado porque su objetivo no es crear un Estado para sí mismos, es destruir el nuestro, el Estado judío. Ese es su objetivo nacional, así que no vamos a cometer un suicidio nacional. El primer ministro se niega a ceder ante las críticas, incluido un controversial plan para construir miles de casas para israelíes en Cisjordania, una medida que entierra la idea de un Estado palestino y reciba críticas de la ONU que afirma que viola el derecho internacional. Cualquiera que intente hoy en el mundo reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta sobre el terreno, en los techos de las casas, en las carreteras y en cada vez más familias judías construyendo sus vidas. CBN News habló con el fiscal constitucional y profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, quien dice que los palestinos no son dignos de un Estado. Francia, Inglaterra y otros países dicen, les daremos algo a cambio de nada, no les obligaremos a hacer nada, ni siquiera le pediremos que devuelvan a los rehenes. Dershowitz cree que el mundo está en un punto crítico con la guerra contra Hamás. El mensaje claro que envía la comunidad internacional es, usar el terrorismo funciona. Y ese mensaje tiene implicaciones peligrosas. La Biblia ordena a los seres humanos ejercer su libre albedrío. Te he puesto ante la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida. Y jamás ha elegido la muerte. Y la comunidad internacional ha optado por recompensar la elección de la muerte en lugar de la elección de la vida. Dershowitz se enfrentó recientemente al antisemitismo cuando afirma que un vendedor de Martha's Vineyard le negó el servicio por llevar una camiseta que decía Orgullo Sionista y agradece a los cristianos su firme oposición al antisemitismo y su apoyo a Israel. Debo decirles que, por muy importante que sea la cúpula de hierro, la cúpula de hierro del cristianismo probablemente ha hecho más para proteger a Israel de la opresión y el odio que casi cualquier arma militar. En Jerusalén, Paul Petit, CBN News. Llegamos al final del programa, pero recuerde que puede seguir informándose a través de mundocristiano.tv, además en nuestras redes sociales que estamos como Mundo Cristiano. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.